Empezar con esta clase del discipulado número 1, restaurando nuestra identidad, unidad número 4, lección número 1. El título es predestinados, y el objetivo de este estudio es que el discípulo comprenda muy bien que nosotros fuimos predestinados antes de nacer. Este estudio es realmente corto porque muchas de estas cosas ya las enseñé en las otras unidades para atrás. En las otras clases ya lo vimos, es parte de lo mismo, pero sí vale la pena como quiera verlo. Así es que vamos a la página 96 de nuestro libro de discipulado, y ahí vamos a ver esta clase de predestinados. Y bueno, leo lo primero y luego ya me ayudan ustedes, por favorcito, a leer. Leo el primer párrafo y dice: tú no eres obra de la casualidad, ni porque a papá o a mamá se les ocurrió tener sexo. No, nosotros fuimos predestinados desde antes que tú nacieras. Veamos algunos versículos para comprobar nuestra predestinación. Grabes esa palabra, hermanos. La palabra, el prefijo pre es antes. Antes de, antes de. Es un prefijo, no es un sufijo. Es un prefijo. Los prefijos van antes y los sufijos van después. ¿Ok? Entonces tenemos que siempre saber distinguir los prefijos. Entonces, predestinados. Y la palabra de destino, bueno, pues el Eterno, nuestro Creador, nos otorgó un destino antes de que tú nacieras, antes de que naciéramos. Por eso nacimos ya predestinados para cumplir algo en la tierra, un propósito por el cual fuimos creados. Por eso yo explico aquí: tú no eres obra de la casualidad. Tú tampoco naciste o estás en la tierra, o naciste en el país que naciste, o estás viviendo donde estás viviendo, no porque se te haya ocurrido a ti o por obra de la casualidad, o naciste porque a papá y a mamá se les ocurrió tener relaciones sexuales. No. Tú existes porque el Eterno que te creó tiene un propósito para tu vida. Y ese propósito está escrito en tu libro antes de que tú nacieras. David dice que todos tenemos, el salmista David menciona que tenemos un libro en el cual nos fuimos creados, y en ese libro está toda tu vida. David lo menciona de esta manera: en tu libro estaban escritos ya todos los días de mi vida antes que yo naciera, antes que yo fuera formado. Entonces, desde antes que tú fueses formado, ya ni siquiera ya que nacieras, no, desde antes que tú fueras formado, ya había un diseño original de parte del Creador para tu vida. En lo espiritual ya estabas, tú ya existías. En la mente del Padre tú ya existías. Cuando nosotros nacemos en lo físico, esa simplemente llegamos a cumplir un propósito por el cual ya existíamos antes. Amén. En otras palabras, nosotros cuando nacemos, ahí empezamos el conteo cronológico. ¿Sí? Tiene 9 meses, tiene 1 año, tiene 2 años. Para nosotros, así es. Pero en la eternidad, ¿sí? En el tiempo de Dios, no en el cronos, ¿sí? Sino en el Moed de Dios, en el tiempo de Dios, tú ya existías desde antes. Antes de que fueras concebido en el vientre de tu madre, ya había un diseño original de parte del Creador para tu vida. Amén. Entonces, eso tenemos que entenderlo. Y bueno, para basarnos y entender un poquito más, Efesios capítulo 1, versículo 4 y 5, alguien que me ayude a leerlo, por favor. ¿Quién dijo yo? No se me amontonen, de uno por uno. Amén. Efesios 1, 4, 5 dice: en el nombre de
Ya. Según surgió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y mancha delante de él. El amor habiéndonos predestinado para ser adoptados suyos por medio de Yeshua, según el puro afecto de su voluntad. Amén. Esto es por tener en cuenta nada más un texto. Dice el apóstol Pablo, según nos escogió en él. Noten esa palabrita, esas letras, esas palabras, pues. En él, antes de la fundación del mundo. Escuchen hasta dónde se va Pablo. Antes de la fundación del mundo. No antes de que tú nacieras, no antes de que tú fueras creado, no antes de que tú, de que fueses formado, no, antes de la fundación del mundo, mucho más antes. Amén. Dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor, habiéndonos predestinado, ahí está la palabra, predestinado, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su amor, de su voluntad. Ok, aquí obviamente Pablo solamente está hablando de dos cosas. Fuimos predestinados para ser adoptados hijos de él y ser santos, y que fuésemos santos. Aquí habla de dos cosas, pero obviamente no nomás es eso, es muchas otras cosas más. Amén. Esa es nuestra predestinación en él, no con él. En él, dentro de él, porque de él salimos, de él venimos. Amén. Si alguien lee, por favor, el Salmo 139, versículo 16. Salmo 139, versículo 16. No está en el libro, pero si tiene su Biblia a la mano. Salmo 100, no se oye mi hermana, Salmo 139, versículo 16. Ah, veo dos hermanas Olga. Veo dos. Ok, léalo mi hermana. Salmo 139, 16. 139, 16. Oh, ¿saben qué? Permítame, hermana, no lo mandé en vivo. Se me olvidó. ¿Eh? Es lo que le decía, no está transmitiendo en vivo. Sí, no la escuchaba. Permítame un segundo. Ay, señor. Permítame un segundito. Se me olvidó mandar la transmisión en vivo. Ok. Aquí vamos. Denme un segundito, mi hermano. Ay, Dios. Espérenme, denme un segundito, está muy lento esta cosa. Denme un segundito. Alright, no quiere. Ahí vamos. Oh my goodness. No creo que... Wow, no quieren. En directo por Facebook. Oh. Lo hizo a un lado. ¿Eh? Se sintió porque lo hizo a un lado.
Sí, mire que sí. Ahí vaya. Ok, alguien corrobore por favor si estamos en vivo. 139, estamos 139:16. Amén. Vio bien tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron reformadas sin faltar una de ellas. Ok, escuche bien, analicemos bien lo que dice. Mi embrión vieron tus ojos. Ok. Sí, estamos en vivo. Ya estamos en vivo, perfecto. Ok, saludamos a los hermanos que están conectados en vivo Facebook Live. Perdimos disculpas, ya habíamos empezado la clase. Se me había olvidado mandarlo en vivo. Pero miren, Salmo 139, dijimos, ¿verdad? Versículo 16. Dice, y vieron tus ojos mis obras. Yo tengo otra versión. Mis obras, siendo escritas todas en tu libro, estaban mis días determinados, cuando aún no existía ninguno de ellos. Ok, ¿alguien tiene otra versión que diga algo diferente para leerlo también, por favorcito, y tratarlo de entender? Sí, hermana. Dice, me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Escuche bien, esa versión lo que habla de diseño. Habla de un diseño original de parte del Creador de nuestras vidas antes de que nosotros naciéramos. Eso es predestinación. Es decir, Pablo dice en Efesios capítulo 1, versículo 4 y 5, que fuimos predestinados. Pero Pablo solamente menciona dos tipos de para qué fuimos predestinados: para ser santos y para ser hijos adoptivos de Él. Pero no es todo. Fuimos predestinados en un paquete completo de parte de nuestro diseñador, nuestro creador, por el cual fuimos enviados a la tierra para cumplir un propósito por el cual estamos en la tierra. Amén. Es decir, repito lo que dije al principio por los que no estábamos en vivo. No es que nosotros estemos en la tierra viviendo por obra de la casualidad. No estamos en la tierra viviendo o nacimos porque a papá y a mamá se le haya ocurrido haber tenido relaciones sexuales. No, es porque hay un propósito. Independientemente de la razón por la cual tú fuiste procreado, la mano del Creador ahí estaba. Entonces hay una predestinación de parte del Eterno. Ahora, ¿dónde entramos nosotros? Bueno, por eso venimos viendo todo este libro, toda esta unidad, todo este trimestre de restaurando nuestra identidad. Porque, ¿cómo voy a entender yo para qué fui predestinado si primero no recobro mi identidad? Por eso el enemigo sabe y es muy astuto. Lo primero que le roba al ser humano cuando nace en su edad de niñez, lo primero que le roba es su identidad. Porque el enemigo sabe que si un niño crece sin identidad, en su edad adulta difícilmente va a cumplir el propósito por el cual fue enviado a la tierra. Y solamente va a ser un hombre más de las estadísticas que nacieron, crecieron, se reproducieron y murieron. Y se acabó. No. Yo no nací, yo no fui enviado a la tierra para nacer, reproducirme, vivir, pagar renta, pagar biles y morirme. No. Eso es parte de la vida, sí. Pero hay un propósito por el cual yo fui enviado a la tierra. Cuando el ser humano no encuentra de parte del Eterno qué es lo que estaba escrito en ese libro, como lo dice David, Salmo 139, versículo 16, en tu libro estaban escritas ya
todos los días de mi vida antes de que yo naciera. Bueno, ¿cómo saber yo lo que está escrito en el libro del Creador acerca de mi diseño? La única es preguntándoselo al Creador, al que te diseñó. Porque ese libro no lo tienes tú ni yo. Él lo sabe. Entonces la única es preguntarle: Señor, revélame el propósito por el cual estoy aquí en la tierra. Revélame por el cual me enviaste. Revélame por qué me escogiste. Revélame por qué existo, para qué vivo, por qué vivo donde vivo. Amén. Entonces, cuando tú empiezas a preguntarle a tu creador, a tu diseñador, Él empieza a revelarte por el cual fuiste. Ya sea que te hable, te profeticen, te dé sueños, te dé visiones, entiendas la palabra, qué sé yo, de alguna, de otra forma, Él te va a hacer entender para que contestándote las preguntas que tú le hagas. Pero, ¿cómo te va a contestar algo que tú nunca preguntaste? Yo lo digo de esta manera: nadie tiene el derecho a la respuesta de una pregunta que nunca hiciste. Entonces tengo que empezar a preguntarle a Él, al Creador, no a nadie más, no, es más, ni a tu pastor, no, a Él. Pregúntale: ¿para qué fui creado? ¿Para qué existo? ¿Para qué vivo? ¿Por qué estoy donde estoy? ¿Por qué? Mire, le digo algo más. Y esto tenemos que entenderlo. Muchos no lo han logrado entender. Las conexiones que el Eterno te hace en la vida es porque es parte del propósito por el cual fuiste creado. Si todos nacimos y el enemigo nos robó nuestra identidad cuando éramos niños, crecimos, fuimos adolescentes, jóvenes, y ahora ya de adulto conocemos de parte del Creador. En el lapso que tú no estabas en Cristo, toda esa vida que tú hiciste fuera de Cristo, el enemigo lo que hizo fue robarte tu identidad y hacer perder el tiempo para que el propósito por el cual tú fuiste enviado no se cumpla. Pero ahora que ya estás en Él, que ya estás en el Creador, que ya estamos aquí, ya entramos a un pacto, entonces ahora estoy recobrando y restaurando mi identidad. Ahora, entonces mi siguiente pregunta de aquí en adelante es: Señor, ¿cuál es el propósito por el cual yo existo? ¿Para qué me creaste? ¿Cuál es mi llamado? ¿Qué tengo que hacer yo aquí en la tierra? Aquí en Estados Unidos, aquí en mi ciudad. ¿Para qué estoy? ¿Para qué existo? Cuando tú empiezas a preguntar, a cuestionar, el Señor te va a empezar a hacer conexiones, te va a empezar a mover, te va a empezar a hacer algo para que tú encuentres tu destino. ¿Por qué estoy yo aquí? Porque es parte del propósito por el cual yo fui creado. Yo estuviera muy tranquilo en México, ahí estuviera bien padre. Bueno, quién sabe ahorita cómo está allá. Pero en base a eso el Señor me empezó a revelar y me tuvo que sacar como Abraham de mi familia, de mi parentela, para traerme a aprender primero de Él, revelarme mi destino y ahora empezar a enseñar, que es parte de mi propósito. Eso es lo difícil muchas veces y es donde no encajamos. Yo creía que me vine a Estados Unidos por lo que todo el mundo se viene, el sueño americano, a trabajar. Nada, era el propósito de Dios, que fue lo que usó para que yo llegara a lo que soy hoy. Amén. Entonces, Él trabaja misteriosamente de diferentes formas. Solo déjate guiar, solo déjate llevar. Y cuando una vez, en el caminar de las cosas del Eterno, encuentras el propósito, encuentras tu destino, créamelo, tu vida te cambia. Eres otra persona porque sabes para qué existes, sabes de dónde vienes, para dónde vas, por qué existes, para qué existes. Tu propósito lo encontraste. Se acaban los miedos, los temores, las inseguridades, las confusiones, se acaba todo. Amén. Cuando no existe eso, vivimos con miedos, con temores, con confusiones, con dudas.
y cuánta cosa más. Te pongo el ejemplo de David antes de que fuera rey. David fue el que escribió el Salmo 139, versículo 16. En tu libro estaban ya escritas todos los días de mi vida antes de que yo existiera. David entendió eso. Entendió el propósito desde su temprana edad. Acuérdense que la vida de David fue ungido desde joven para ser rey. Dios le reveló a través del profeta su destino. Y le dijo: David, prepárate porque vas a ser rey de Israel. Cuando era joven. Y él llegó a ser rey cuando ya era adulto, ya era grande. Entonces, todos esos años que él vivió antes de que se cumpliese la profecía, antes de que fuese rey, todos esos años él ya había entendido su destino. Él ya había entendido su propósito. Por eso él no le tenía miedo ni a los leones, ni a los osos, ni a los filisteos, ni al gigante. Porque él sabía que el propósito por el cual fue enviado todavía no se estaba realizando. Por lo tanto, la palabra de Dios tenía que cumplirse. Por lo tanto, ni el león, ni el oso, ni el filisteo, ni el gigante me van a poder hacer nada, porque se tiene que cumplir primero lo que el destino para el cual fue yo creado. ¿Sí me explico? Lo mismo nos sucede a nosotros. Cuando tú logras entender por el cual fuimos, el propósito de Dios por el cual fui yo llamado, fui escogido para hacer determinada obra. Cuando tú encuentras eso, hermano, tú vives para Él, para cumplir por el cual fuimos llamados. Se acaban los miedos, las confusiones, no le tienes miedo a los osos, ni a los leones, ni a los gigantes, ni a los problemas, ni a las situaciones, ni a nada. ¿Por qué? Porque se tiene que cumplir primero el propósito por el cual fuimos enviados. Por eso Jesús, Yeshua, sabía su propósito. El Padre se lo había revelado. Él lo decía: las cosas que yo hago no son mías, las palabras que yo hablo son del Padre. Él sabía su destino, por eso no lo tuvo miedo a nada ni a nadie. Se enfrentaba a los religiosos, a los judíos, a los fariseos, a los escribas, ¿sí? ¿Te vamos a matar? No, no me pueden matar hasta cuando se cumpla el tiempo. Mientras no me pueden hacer nada. Él sabía que no. Se enfrentó al diablo en el desierto, no me puede hacer nada porque todavía no se cumple el propósito. ¿Me entiende? Entonces, eso es parte de lo que Pablo está diciendo en esta lección. Efesios 1, 4 y 5. Fuimos predestinados. ¿Ven? Jeremías 1, 5. Que alguien me ayude a leerlo. Ahí está en el libro para un ejemplo de lo que estamos hablando. ¿Quién dijo yo? Jeremías 1:5. Amén. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que naciese, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Este es otro ejemplo de predestinación en el caso de Jeremías. Amén. El Eterno le está revelando a él su destino. Le está revelando su propósito. Le está revelando, hermanos, por el cual fue creado. Y le dice: antes que te formase, es decir, antes, todavía ni que nacieses, no, antes de que te formases. En otras palabras, antes de que fueses engendrado, antes de que papá y mamá tuvieran relaciones para que tú nacieras, antes de todo eso, dice Dios a Jeremías: antes de que te formases en el vientre, yo ya te conocía. Entonces, Él nos conoce desde antes Pablo lo dice, de la fundación del mundo. Amén. Antes de que se fuese formado en el vientre de mamá. En el caso de Jeremías. Y luego dice: y antes que nacieses, te santifiqué. Lo mismo que dice Pablo. Pablo que dice que fuimos predestinados para que fuésemos santos. Bueno, aquí lo vuelve a decir: te santifiqué. Es lo mismo. Esa es una predestinación que todos tenemos. Tú y yo fuimos llamados a ser santos. ¿Por qué? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Y santidad bíblica
es el que obedece sus leyes y sus mandamientos. Ese para Dios es santo. Cuando habla de santidad en la Biblia, no se refiere a nada de lo que se nos ha enseñado hoy en las religiones, lo que es santidad. No, no, no. Que es parte, sí, pero no se refiere a eso. Amén. Se refiere a que ¿quién para Dios es santo? El que guarda y obedece sus mandamientos, sus leyes, sus estatutos. Ese para Dios es un santo. Entre más alineas a tus mandamientos, a sus leyes, más para Dios eres santo. La Biblia dice que el que es santo, santifíquese más cada día. Es decir, la santificación es un proceso que podemos irnos santificando cada día más. Entre más obedezco, para Dios no soy más santo. Right? No está hablando de santos, de ídolos, de imagen. No se refiere a nada de eso. Ok, regresemos al punto. Entonces, le dice Dios a Jeremías: antes que nacieses te di por profeta a las naciones. Todavía no nacía y Jeremías ya era un profeta. Obviamente él no lo sabía, él todavía nacía. Pero Dios se lo está diciendo ahora ya de grande. Jeremías, tú eres profeta desde antes que nacieses, porque yo ya lo había predestinado para eso. Entonces, Él nos creó con una predestinación. ¿Qué podemos aprender entonces aquí? Es que tenemos que aprender a preguntarle a nuestro Creador cuál es el propósito por el cual nosotros existimos. A que en nuestras oraciones incluyamos de preguntarle a Él: Señor, ¿cuál es mi destino? ¿Cuál es tu propósito en mí? ¿Para qué existo, Señor? ¿Qué tengo que hacer? ¿Dónde encajo yo en tu obra? Amén. No es lo que tú quieras o lo que yo quiera, es lo que Él nos mandó a hacer. ¿Por qué muchas veces dentro del ministerio, dentro de la misma iglesia, y hablo iglesia en general, a nivel mundial, por qué muchos ministros, pastores, evangelistas, pastores, profetas, cristianos o no, diáconos, ponle el título que tú quieras, por qué muchos se frustran? ¿Por qué muchos se cansan? ¿Por qué muchos renuncian? ¿Por qué muchos reniegan? ¿Por qué muchos se van al mundo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque están ejerciendo algo para el cual no nacieron. Yo puedo ser pastor porque estudié para ser pastor, como cualquier otro oficio. Pero hay una gran diferencia a que seas pastor por llamamiento. Amén. Yo puedo ser diácono porque me gusta ser diácono. Pero hay otra cosa, que seas diácono porque Él te nombró seas diácono. Yo puedo ser profeta, apóstol, qué sé yo, ponle el título, porque me gusta, quiero, estudié, me preparé, me capacité. Pero la pregunta es, ¿te llamó Él a hacer eso? Entonces, si tú estás desempeñando cualquier función en la tierra para la cual tú no fuiste creado, hermano, te vas a cansar, te vas a frustrar, ¿sí? Y vas a renegar. ¿Cuánta gente renuncia? O mejor dicho, ¿cuánta gente se queja por el trabajo? ¡Ay, este trabajo me está matando! Efectivamente, te está matando. Porque tú no naciste para desempeñar ese trabajo. Tú no fuiste creado para hacer... Es que me gusta y gano bien. Pues sí, pero por mucho bien que ganes, tú no naciste para eso. Es que de alguna forma tengo que suceder. Sí, eso es cierto. Pero tú no naciste para eso. Sigue haciendo eso, pero a la vez preguntándole, Señor, ¿dónde encajo yo en tu propósito? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo dentro del llamado o dentro de tu obra? O aquí en el mundo, o aquí donde estoy. Amén. David era un simple pastor de ovejas. Y de ahí lo escogió para ser rey. Amén. Entonces, el trabajo que estás desempeñando ahorita, cuando tú encuentras tu propósito, ese trabajo simplemente es la preparación del Eterno para llevarte a cumplir tu propósito. David cuidaba ovejas, pero era la preparación para ir a matar gigantes el día de mañana.
Era un simple cuidador de ovejas, sí, pero el día de mañana iba a cuidar a todas las ovejas de Israel. Amén. Él ya sabía que tarde que temprano se iba a cumplir su propósito. Lo mismo pasa para nosotros. Entonces muchas veces estamos cumpliendo, desempeñando determinada actividad aquí en la tierra, pero si tú no encuentras tu propósito, ahí te vas a quedar y te vas a cansar, te vas a frustrar, vas a renegarte, te vas a enfermar y se acabó el asunto. Y nunca cumpliste el propósito por el cual fuimos enviados. Amén. Ok, para ir cerrando, estamos en la página 96. Al último dice, permítame explicarlo. Una de las naturalezas del Eterno es ser santos. Adonai es santo. Y si Adonai se vació en ti al crearte, entonces tú también eres santo. Tú no tienes que orar o ayunar o vestirte de largo para ser santo. No, la naturaleza santa del Eterno está dentro de ti, porque tú fuiste predestinado para eso. Amén. Es decir, la santificación del ser humano, cuando vienes a Cristo, no es porque tú ayunes más u ores más. No, eso no te santifica, eso no te hace más ser santo. Si uno lo cree así, lo que hace es ser religioso, que es diferente. No, yo no soy santo porque ore mucho. No, yo soy santo porque Él es santo. Porque fui creado en Él. Porque Él sopló vida en mí. Y su naturaleza santa al soplarme me santificó. Eso lo dice Pablo. Fuimos predestinados para ser santos. Santo es kadosh, apartado. Apartado. ¿Apartado para qué? Para el uso exclusivo de Él. Para trabajar para Él. Para vivir para Él. Para hacer lo que Él quiere. Amén. Todos fuimos predestinados desde antes de nacer para cumplir un propósito aquí en la tierra. Todo discípulo que está en el proceso de restauración, una vez que sea salvo, debe de buscar su propósito por el cual fue enviado a la tierra. Hermanos, la salvación no lo es todo, como muchos creen. Ya soy salvo, gloria a Dios, amén. Cristo ven ya por mí, ya llévame, ya ven, Señor, porque me... No, para eso te salvó. No, te salvó porque tiene algo que cumplir aquí en la tierra contigo. Amén. Entonces tenemos que entender eso. Conclusión. A todo discípulo le debe de quedar bien claro que él no está en la tierra solo para pagar renta, trabajar, comer, reproducirse y morir sin haber cumplido su destino por el cual fue predestinado desde antes de nacer. Es necesario que tú, una vez que ya eres restaurado, empieces a pedirle a Dios cuál es tu destino aquí en la tierra. Hermanos, eso es lo que nosotros debemos de empezar ahora a agregar a nuestras oraciones. Señor, ¿para qué existo? ¿Para qué me creaste? ¿Cuál es tu propósito en mi vida? ¿Dónde encajo yo en tu obra? ¿Para qué nací? ¿Por qué me escogiste? ¿Para qué me llamaste? ¿Qué tengo que hacer? Pregúntale. Él te va a contestar. Créelo, te va a contestar. En sueños, en visiones, revelaciones, profecías, palabra con un niño, qué sé yo. De que te contesta, te contesta. Te está escuchando. Amén. Ok, página 98, hay 3 preguntas. Dice la pregunta número 1. Según Efesios 1, del 4 al 5, fuimos predestinados para... ¿Se acuerdan 2 cosas? Amén. Para ser santos y ser adoptados como hijos de Él. Pregunta número 2. ¿Para qué fuimos predestinados desde antes de nacer? Hermano, esta pregunta está abierta. No es la respuesta, no es la misma para todos. Es más, esta pregunta debería quedarse en blanco hasta que tú sepas para qué.
Ahora, si tú ya sabes, pues escríbelo. Amén. Y pregunta número 3. Desde antes que tú nacieras, Dios ya te había predestinado. Ya fuimos predestinados. Amén. Ok, mis hermanos. Damos por cerrada la lección número 1 de la unidad número 4. Abrimos micrófonos, cámaras. Si hay preguntas, dudas, comentarios, las hacemos. Los que están en YouTube, Dios me los bendiga, mis hermanos. Bendiciones, shalom, nos vemos hasta la próxima.